¿Cómo llegaron los ingleses a Belice? En 1783 y 1786, la corona española le dio permiso a los ingleses para que cortaran palo de tinte en una pequeña porción de tierra en la parte norte del territorio que hoy ocupa Belice. Para 1821, cuando Guatemala se independizó de España, los ingleses ya habían usurpado ilegalmente todo el territorio que hoy ocupa Belice. ¿Es Belice un país independiente distinto a Guatemala? Sí, Belice es un país independiente. Inglaterra otorgó unilateralmente la independencia a Belice en 1981 y Guatemala lo reconoció en 1991. Sin embargo, Guatemala no reconoció el territorio que ocupa ese país. ¿Qué necesita un país para existir? Un país necesita 3 elementos para existir: población, gobierno y territorio. ¿Por qué existe un diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice? Porque de los 3 elementos que necesita un país para existir, Guatemala solo reconoció en 1991 la población beliceña y el gobierno beliceño. No reconoció su territorio. ¿En qué consiste el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice? Es el reclamo que Guatemala mantiene sobre el territorio continental, insular y marítimo que actualmente ocupa Belice. ¿Cómo se puede resolver ese diferendo territorial, insular y marítimo? El diferendo solo se puede resolver de manera pacífica, y de acuerdo al derecho internacional, solo existen 3 formas: la negociación bilateral directa, el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué tiene que ser la Corte Internacional de Justicia la que resuelva el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala sobre Belice? Porque es la única corte en el mundo que ha sido creada por las Naciones Unidas para resolver diferencias territoriales entre los países. ¿En qué consiste la consulta popular con Belice? Es el evento en el que los guatemaltecos debemos votar si estamos de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia la que resuelva el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala sobre Belice. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Es un tribunal que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su sede en La Haya, Holanda, y que fue creado para resolver los problemas territoriales entre los distintos países del mundo. Su sentencia es definitiva y debe cumplirse por los países. ¿Por qué es necesario hacer una consulta popular en Guatemala para resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice? Por 2 razones. Primero, porque el artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República ordena que todo arreglo definitivo respecto a Belice debe ser sometido a consulta popular. Y segundo, porque así lo acordaron Guatemala y Belice en el Acuerdo Especial de 2008. ¿Tiene que hacer Belice una consulta popular también? Por 2 razones. Primero, porque así lo acordaron Belice y Guatemala en el Acuerdo Especial de 2008. Y segundo, porque la ley beliceña así lo dispone. ¿Qué pregunta se realizará en la consulta popular? La pregunta que se hará en la consulta popular será la misma en ambos países y fue acordada en el Acuerdo Especial del año 2008. En resumen, la pregunta consulta a los ciudadanos de Guatemala y de Belice
si están de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y resuelva para siempre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice y que determine una frontera entre ambos países. ¿Cuándo se realizará la consulta popular en Guatemala? La consulta popular se realizará el domingo 15 de abril de 2018. ¿Cuándo se realizará la consulta popular en Belice? La consulta popular se realizará en Belice en fecha distinta a la de Guatemala, cuando las autoridades de ese país lo decidan. ¿Por qué la consulta popular en Guatemala y Belice se hará en fechas distintas? Porque ambos países así lo acordaron, ya que en Guatemala los eventos electorales se celebran en día domingo, mientras que en Belice se hace entre semana. Además, las coyunturas políticas son diferentes. ¿En qué beneficia a los guatemaltecos resolver el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice? 1. Resolver los derechos de Guatemala respecto a Belice. 2. Evitar la muerte de más campesinos guatemaltecos en la zona de adyacencia. 3. Luego de que la Corte Internacional de Justicia defina los derechos de Guatemala, se fijará una frontera entre ambos países. 4. Mayor desarrollo económico en los departamentos de Petén e Izabal. 5. Incremento en las relaciones comerciales. 6. Incremento de las inversiones. 7. Mejor aprovechamiento del turismo entre ambos países. 8. Mejor coordinación en materia de seguridad. 9. Una mejor relación entre las poblaciones de ambos países. ¿En cuánto tiempo resolverá la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo? La Corte Internacional de Justicia tomará entre 5 y 7 años para dictar sentencia, la cual será definitiva. Una vez dictada la sentencia final de la Corte Internacional de Justicia, ¿puede algún país apelarla? No, la sentencia es definitiva e inapelable y debe cumplirse por ambos países.